Fracciones parciales. Hablemos ahora acerca de eh, las funciones que se obtienen cuando aplicamos la transformada de Laplace para transformar un circuito eléctrico en tiempo y poder resolver ese problema de ecuaciones diferenciales en el dominio de Laplace y convertirlo en un problema algebraico. En este caso, las funciones de voltaje en el capacitor a las que llega o las que se obtienen y las funciones corriente en el inductor que se obtienen en el dominio de Laplace se pueden expresar como funciones en el dominio de la frecuencia que normalmente son cocientes de polinomios, sea s cuadrada más 3 sobre 2s más uno o un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, es un cociente de polinomios. Y este cociente de polinomios es necesario que se pueda realizar un trabajo algebraico extra para poder encontrar una transformada inversa idónea para esta función particular. En este caso, tomando en cuenta que las soluciones en tiempo y el EDT, BCDT que se han obtenido en el análisis temporal con ecuaciones diferenciales, son normalmente funciones exponenciales que están multiplicadas por constantes. Entonces, tomando esto en cuenta, ya sea con funciones, no sé, bueno, cuando obtenemos soluciones del tipo eh, forzada, libre o total, siempre son exponenciales complejas. Por lo tanto, un método para poder expresar estas funciones como exponenciales en tiempo es el método de fracciones parciales. Particularmente vamos a hablar acerca de el método de Heaviside. Método de Heaviside. Heaviside. Heaviside dice que si se tiene una función f de s como cocientes de polinomios, donde tenemos dos polinomios de grado n que pueden ser expresados como producto de sus raíces, ¿sí? Por eso en el numerador tenemos las raíces s más c1, que sería s igual a menos c1, la raíz de este polinomio, una de las n raíces de este polinomio, donde a estas raíces les vamos a llamar ceros de la función, porque al sustituir este C1, pues todo se va a volver cero y entonces la función f de s va a ser cero. Entonces, estos son los ceros de la función. Y en el denominador también vamos a poder expresar este polinomio como el cociente, como el producto de sus raíces. Y entonces a estas raíces les vamos a llamar polos, los polos de la función f de s. Estas funciones se pueden expresar como fracciones parciales, es decir, podemos separar cada una de las raíces de este producto de raíces del polinomio como una fracción parcial, donde entonces quedarían K1 sobre S más P1 y así sucesivamente K2 sobre S más P2. Entonces van a ser fracciones parciales de cada una de las raíces y estas transformadas inversas corresponden a las transformadas inversas de funciones exponenciales, reales o complejas. Por lo tanto, es posible, ¿sí? Dependiendo de el tipo de raíces que tenga el polinomio, expresar estas funciones, estos cocientes como fracciones parciales. Una de las condiciones necesarias, suficientes y necesarias para poder expresar esto como fracciones parciales es que el grado de la función q de s del numerador sea más grande, estrictamente más grande, que el grado del polinomio del numerador. Si el grado del polinomio del denominador es igual al grado del polinomio del numerador o es menor, entonces debemos de hacer una división de polinomios con la finalidad de reducir, ¿sí? El grado del polinomio del numerador. Y después de esta división,
Por lo tanto, después de realizar la división de los polinomios, de una vez que se cumple la condición del grado, podemos escribir el polinomio como fracciones parciales. Ahora, existen dos casos para la expansión en fracciones parciales, y esto depende únicamente de el tipo de raíces del polinomio, que vamos a comenzar a llamar como el polinomio característico de la función en el dominio de Laplace. Pueden ser las raíces del polinomio característico, pueden ser raíces iguales o raíces diferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando las raíces son diferentes o cuando las raíces son iguales? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Imaginemos que tenemos un cociente de polinomios, UDS sobre PDS, donde las raíces del polinomio característico, los polos de la función, son raíces diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos expresar entonces como el polinomio característico como producto de sus raíces, donde las raíces serían S más P1, que es la primera raíz, S más P2, la segunda raíz, y así sucesivamente hasta S más Pn, la raíz n del polinomio de grado n. Entonces, podemos expresar a esta función como K1 sobre S más P1, que sería la fracción parcial para la primera raíz, más K2 sobre S más P2, y así sucesivamente hasta Kn sobre S más Pn, que sería la enésima raíz del polinomio de grado n. Ahora, ¿qué buscamos con esta expansión? Necesitamos encontrar los coeficientes de cada una de estas fracciones parciales, ¿sí? Para poder entonces tener, ¿sí? esta función, este cociente de polinomios expandido y realizar de forma más sencilla entonces la transformada inversa para encontrar las funciones en tiempo. Entonces comenzamos eh, observando algo aquí muy particular. Vean, ¿qué pasa o qué tengo que hacer para poder dejar de forma unitaria el coeficiente de la incógnita K1? Vean, es un cociente, y para poder entonces eliminar el denominador de este cociente, lo que necesito hacer es multiplicar a toda la función por el inverso del denominador, es decir, por el inverso multiplicativo de S más P1. ¿Qué pasaría aquí entonces? ¿Quién es el inverso multiplicativo de una variable? Si tienes 1 sobre A, su inverso es A. Si tienes A, su inverso es 1 sobre A. Entonces, en este caso tenemos 1 sobre S más P1, entonces su inverso sería S más P1, ¿cierto? Entonces multiplicamos toda la función, que es una igualdad. Entonces, multiplicamos ambos lados de la ecuación por S más P1 con la finalidad de eliminar el denominador de la eh, fracción parcial asociada a P1. Y entonces, con un poquito de álgebra aplicada aquí a estas funciones, tendría QdS por S más P1 sobre B, que multiplica a S más P1, S más P2 y así sucesivamente hasta la enésima raíz, S más Pn. ¿Igual a quién? Al multiplicar S más P1 por S más P1 es el neutro multiplicativo, tenemos que es 1, entonces me queda K1 más K2 multiplicado por S más P2 sobre, perdón, S más P1 sobre S más P2 más K3 por S más P1 sobre S más P3 y así sucesivamente hasta la enésima constante, ¿cierto? Despejamos entonces K1 de la ecuación anterior,
obtendría que K1 es igual a Q de S por S más P1 sobre B por S más P1 por S más P2 y así sucesivamente hasta la enésima raíz S más Pn menos K2 por S más P1 sobre S más P2. Y así menos K3 por S más P1 sobre S más P3 y así sucesivamente hasta la enésima raíz. Observen que entonces para poder obtener el valor de K1 es necesario conocer los valores de K2, K3, K4 hasta la Kn. Ya tengo n eh, incógnitas. Entonces necesitaría obtener un sistema de ecuaciones de n ecuaciones y solamente tengo una. Pero aquí podemos hacer un paso extra para poder eliminar todas las incógnitas que no conozco. ¿A quiénes no conozco? No conozco a K2, K3, K4, así hasta Kn, ¿cierto? Entonces lo que quiero hacer es quitar a todas esas incógnitas para que me quede una expresión que dependa solamente de la función original. ¿Quién es la función original? Este término, ¿sí? Que contiene a Q de S y a P de S. Por lo tanto, vean, si yo evalúo cada uno de los términos de esta ecuación en la raíz que quiero cancelar, en este caso la raíz que estoy utilizando es la primera raíz, la del polo 1, entonces en S igual a menos P1, ¿qué sucede? En el caso de la función original, al multiplicar, sí, por S más P1 y al ser miembro S más P1 del polinomio característico de la función P de S, del denominador del cociente, entonces se vuelve la unidad y entonces toda esta expresión ya no depende de P1. Por lo tanto, a menos de que Q de S tenga como raíz a P1, ¿sí? Todo K1 valdría cero. Pero si no, yo tengo la certeza de que como todas las raíces son diferentes, P2, P3, P4, P5, así hasta Pn, ninguna es igual a P1. Por lo tanto, el denominador no se va a cancelar. Y esta expresión entonces va a tener un valor definido, cero o cualquier otro valor negativo o positivo, ¿no? En números reales. Pero ¿qué es lo que va a pasar entonces si evalúo en S igual a menos P1 a la función que depende ahora de K2? Pues como está multiplicada por S más P1, al evaluar en S igual a menos P1, ¿sí? Esto se va a hacer cero y por lo tanto el término de K2 desaparecerá. Pero así pasará, o sea, pasará exactamente lo mismo para todas las Ks, ¿sí? De la fracción parcial. Por lo tanto, obtendré un valor definido para K1. Y ahora, si quisiera hacer lo mismo para K2, tendría que multiplicar, ¿sí? esta ecuación por S más P2, obteniendo así entonces, ¿sí? A K2 en términos de QDS y PDS, pero evaluando esta expresión en S igual a menos P2. Cuando quiero obtener K3, tendría que evaluar en S igual a menos P3. Entonces, de forma general, podría obtener una expresión KI que dependa de la raíz que estoy evaluando, S más PI, ¿sí? Y entonces, para poder obtener un valor para esta KI, necesito poner al polinomio PDS y al polinomio QDS multiplicando por esta raíz y evaluar esta expresión en S igual a menos PI. Y de esa forma, entonces podría obtener las n constantes, las n incógnitas de la expansión en fracciones parciales. Y es un método muy sencillo y muy directo para poder encontrar estas incógnitas. No tengo que plantear ningún sistema de ecuaciones, ni tengo que ver si el polinomio es de grado n, propongo entonces ax a la n más b, como se había visto en temas pasados, en temas relacionados a ecuaciones diferenciales, ¿no?
Este método es un método muy directo, ¿sí? Donde simplemente necesito conocer al cociente de polinomios y separar entonces el polinomio característico como el producto de sus raíces. Y de esa forma, entonces evaluar en cada una de estas raíces para poder obtener cada una de las incógnitas de cada fracción parcial. ¿Qué pasa ahora cuando las raíces del polinomio característico son iguales? Entonces vamos a partir de que tenemos un cociente de polinomios donde tenemos r raíces iguales, es la multiplicidad. Por lo tanto, vamos a poder expresar ese polinomio como s más p elevado a la r. Y ahora expresamos las fracciones parciales de raíces iguales como c0 sobre s más p elevado a la r más c1 sobre s más p elevado a la r menos 1 más c2 sobre s más p elevado a la r menos 2 y así sucesivamente hasta la enésima eh, raíz del polinomio. Bueno, la r sería aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Para poder encontrar el término C0, haríamos exactamente lo mismo que se hizo en el proceso anterior. Multiplicamos la ecuación completa por S más P elevado a la R, y entonces se cancela, ¿sí? El numerador, el denominador de la variable C0, y me quedaría S más P elevado a la R que multiplica a Q de S sobre P de S igual a C0 más C1 por S más P elevado a la R sobre S más P elevado a la R menos 1 más C2 S más P elevado a la R sobre S más P elevado a la R menos 2 y así sucesivamente C3 sobre S más P elevado a la R menos 3 y así sucesivamente hasta el último, la última raíz del polinomio característico. Y entonces si despejamos C0, este sería evaluando igual en S igual a menos P, que sería evaluando la raíz que se canceló, tendríamos C0 igual a S más P elevado a la R por Q de S sobre P de S, evaluado en S igual a menos P. Entonces el primer término, la primera fracción parcial se encontraría prácticamente igual, ¿sí? Que como encontramos las fracciones parciales o los coeficientes de de las fracciones parciales para raíces diferentes. Pero ahora, ¿qué pasa con los siguientes términos? Porque ya no puedo cancelar los siguientes términos utilizando el mismo argumento, ¿cierto? Porque ya multipliqué por el polinomio o por la multiplicidad más grande de las raíces. Entonces, ¿qué puedo hacer para encontrar entonces a C1, C2, C3, así hasta Cn? Lo que puedo hacer es derivar la función f de s multiplicada por la multiplicidad de las raíces. Sería s más pr por q de s sobre o por f de s evaluada, devaluando después en la raíz para poder cancelar los términos C2, C3, C4 hasta la última raíz que tenga estas fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, si derivo toda la ecuación con respecto de S, ¿qué obtendría? Pues primero tendría la derivada de este término
con respecto de S más C0, que S0 es una constante, entonces la derivada de C0 sería cero. Y en este caso, vean, ¿en qué se convertiría el término que multiplica a C1? Tendría C1 que multiplica a S más P y entonces sería R menos R más uno. Se cancela el R menos R y me quedaría C1 multiplicado por S más P elevado a la uno. ¿Qué pasaría con el C2? Sería C2 por S más P elevado al cuadrado, más C3 multiplica a S más P elevado a cubo. Y así sucesivamente para todos y cada uno de los n términos de las fracciones parciales. Por lo tanto, la primera derivada de C1 S más P es exactamente C1. La derivada de P es cero, entonces se obtendría C1. El segundo término serían dos veces C2 por S más P elevado a la uno más tres veces C3 por S más P elevado al cuadrado y así sucesivamente para los n términos de las fracciones parciales. Entonces, despejando C1, tendría que es la derivada de S más P elevado a la R por Q de S sobre P de S con respecto de S, ¿vale? Y si evalúo entonces en S igual a P, evalúo en la raíz, entonces el término C2, C3, C4, C5, todos esos términos se cancelarían y me quedaría únicamente el término C1. Y ahora, si quiero obtener el C2, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que volver a derivar toda esta expresión con respecto de S y de esa forma, entonces tendría la derivada cuadrada de S más P elevado a la R por Q de S sobre P de S con respecto de S cuadrada igual a C1 es constante, entonces se cancela y me quedarían dos veces S más P, que la derivada de S más P pues es uno también, ¿cierto? Entonces es C2 más tres veces la derivada de S3S más P al cuadrado, que es 2S más P elevado a la uno más los demás términos, ¿cierto? Y entonces, para despejar C2, tendría que C2 sería igual a un medio de la segunda derivada de S más P elevado a la R por Q de S sobre P de S con respecto de S cuadrada, evaluada en S igual a menos P. Y vean, entonces ahora aquí aparece un término, ¿sí? Una constante que es inversamente proporcional, ¿sí? Al número de la constante que estoy encontrando. Si me fijo en el siguiente término, en el C3, ¿qué obtendría? Vuelvo a derivar, entonces sería 3 por 2 por uno por C3 más todos los términos que se tienen que cancelar, ¿cierto? Y entonces C3 sería uno sobre 3 por 2 por uno. Y esto, sí, es un factorial. Por lo tanto, de forma general, sí, el iésimo término de la fracción parcial se podría calcular como uno sobre y factorial de la derivada iésima de S más P elevado a la R por Q de S sobre P de S sobre la derivada de S iésima. Muy bien. Y de esa forma puede obtener entonces todos y cada uno de los términos de las fracciones parciales cuando las raíces son iguales. Entonces, no importa, por ejemplo, en el caso de raíces diferentes, si las raíces son reales o son complejas.
porque recordemos que un polinomio, dependiendo del grado, puede tener cierto número de raíces complejas. De hecho, pues por ahí viene el asunto del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Y entonces, dependiendo de cuántas raíces o perdón, del grado del polinomio, entonces vamos a tener cierto número de raíces reales y cierto número de raíces complejas. Pero estas raíces complejas siempre son complejas conjugadas. Entonces siempre voy a tener a lambda 1,2 como alfa más menos y beta. En el caso de ser dos raíces, ¿no? En el caso de ser tres, pueden ser dos, un par complejo conjugado y una real, ¿cierto? Pero pues estas siempre van a ser diferentes. Voy a tener alfa más beta y beta, y voy a tener alfa menos y beta. Entonces, al final, obtendría una solución compleja que a través de cierto proceso matemático podría convertirlo en funciones senoidales o senoidales desfasadas, ¿no? Que es justamente lo que buscaría hacer en el caso de tener en circuitos eléctricos entradas senoidales, que como vimos en el curso pasado, obtenemos respuestas permanentes para voltajes y corrientes en circuitos eléctricos que sí son funciones senoidales desfasadas con respecto de la fuente de entrada. Entonces, ya aquí es un poquito más de álgebra y un poquito más de matemáticas para poder llegar a estas funciones, pero dense cuenta que normalmente necesitábamos conocer muchas cosas acerca de los circuitos eléctricos para poder encontrar las respuestas de estos circuitos en tiempo, utilizando como alternativa el dominio complejo. En este caso, al utilizar como alternativa Laplace, el conocimiento que se necesita para poder resolver los circuitos eléctricos es únicamente de cómo transformar un elemento básico de circuitos al dominio de Laplace y al encontrar el valor de este voltaje o esta corriente en el dominio de Laplace, inmediatamente con fracciones parciales y transformada inversa de Laplace, puedo encontrar la solución sin necesidad de tener en mente todos estos conceptos básicos, ¿no? De circuitos sobre el comportamiento de inductores, de campos eléctricos y campos magnéticos, ¿no? Que normalmente utilizo en tiempo para poder resolver, ¿sí? A los circuitos en el dominio del tiempo. Entonces es mucha álgebra, es un poco más matemático el asunto, pero pues llegamos a los resultados sin necesidad de conocimientos básicos de circuitos. Muy bien.